Queridos hermanos, discernir es emitir un juicio para percibir y declarar la diferencia entre dos o más cosas. De hecho, las personas humanas estamos llamados o llamadas a discernir continuamente en todos los ámbitos de la vida, desde lo menos significante hasta lo más importante. Efectivamente, procuramos juzgar cuál es la ropa que nos conviene usar en tales circunstancias, cuál es el corte y el tipo de peinado, qué tipo de casa queremos construir, qué oficio o profesión elegir, con qué personas entablar una relación, qué ambientes frecuentar y demás. Al discernir, estamos actuando de modo humano, es decir, actuamos de manera inteligente, voluntaria y libre. Haciéndolo, la persona humana asume los pasos del acto humano, que son pensar, decidir y actuar. Se piensa para tener en claro las opciones a nuestra disposición y para juzgar lo que conviene hacer. Pensar antes de actuar nos salva de obrar con precipitación, es decir, de las caídas que nos estrellarían en abismos de errores, extravíos, desatinos, a causa de actuar a ciegas. Por lo tanto, quien piensa, obra con lucidez. Y para hacer esto, la persona humana necesita entender las realidades que tiene a su alcance. Es decir, recordar lo que ocurrió en el propio pasado o en el pasado de otras personas en circunstancias similares y las consecuencias de tal o cual decisión. La persona humana necesita dejarse aconsejar por quien tiene más experiencia o mayor ciencia o conocimiento. Evaluar con serenidad los pro y los contra de cada posibilidad. Prever las consecuencias posibles. Tener en cuenta las diversas circunstancias que son la ley, la recta razón y la conciencia. Haciéndolo, enraizamos en nosotros la prudencia, que es la virtud que guía a todas las otras virtudes y sin la cual nadie es virtuoso, nadie es bueno. Esto lo hemos expuesto para explicar someramente lo que se entiende por discernimiento en el orden meramente humano. Discernimiento que, por otra parte, se aplica a cada persona, a cada familia, a cada grupo social y a la entera sociedad. Todos tenemos que discernir qué hacer y qué no hacer en el decurso de la existencia para construir nuestro destino y ser dueños de nuestra propia vida. Sin embargo, esta tarde queremos aplicar estas ideas a la Iglesia y a la vida de creyentes. Y esto porque por el bautismo fuimos insertados en la Iglesia, fuimos hechos Iglesia. La Iglesia vive, actúa y ama. Una Iglesia que trasciende los tiempos y que se extiende por todo el mundo.
Una iglesia que se implanta en tal o cual lugar para hacerse iglesia particular. Una iglesia cuya alma es el Espíritu Santo, quien la inspira, la mueve y la guía. Una iglesia que vive inserta en diferentes culturas, a las cuales tiene que escuchar y a las cuales tiene mucho para decir y dar. Una iglesia que para evangelizar quiere pensar, decidir y actuar, no principalmente a la luz de la razón, sino a la luz de la fe y de la divina revelación, bajo la guía del magisterio sagrado e impulsada por el sentido de la fe de los fieles. Una iglesia, sobre todo, que procura discernir la voz del Espíritu Santo, quien le va indicando cómo vivir y cómo difundir hoy la fe de siempre. Porque la fe es la misma en toda la iglesia y es la misma hoy que ayer. Y si bien ha progresado en el curso de los siglos, lo hizo en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Siendo siempre la misma, la fe se vive diversamente en las distintas etapas de la historia. Por eso son siempre actuales las palabras del profeta del libro del Apocalipsis. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias no es tarea fácil, sino que requiere el esfuerzo de toda la comunidad. Como tampoco es fácil poner por obra las inspiraciones del Espíritu, por lo que se necesita que toda la comunidad se vea involucrada. Por eso, hermanos, la Iglesia es sinodal en el discernimiento y en la ejecución, puesto que toda ella, en la unidad de la comunión que le es propia, escucha la voz del Espíritu y es movida por su omnipotente impulso. Ya la primitiva comunidad cristiana nos muestra cómo el pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma comunitaria el discernimiento y la docilidad. En los comienzos de la vida eclesial, todos los discípulos, en el ejercicio de sus respectivos roles, procuraron escuchar la voz del Espíritu para discernir el camino a seguir. Así ocurrió, por ejemplo, en la elección de los 7 primeros diáconos y en la cuestión fundamental de la misión entre los paganos. Esta última, la misión entre los paganos, fue tratada en lo que la tradición llamó el Concilio Apostólico de Jerusalén, en el que puede reconocerse un acontecimiento sinodal de la Iglesia Apostólica que en un momento decisivo de su camino vive paradigmáticamente su vocación bajo la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la misión. En el proceso todos son actores, aunque su papel y su contribución sean diversos. Se intercambian testimonios y opiniones, se debate vivamente, todo lo cual es encauzado con la recíproca escucha del Espíritu Santo hacia aquel consenso y unanimidad que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso los apóstoles pueden decir que el Espíritu Santo y ellos mismos han decidido lo que debía hacerse en aquel momento crucial de la historia de la Iglesia. Hoy también
como en tiempos de los apóstoles, hemos de hacer un esfuerzo comunitario de discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia y a las iglesias. Bajo la guía del Espíritu Santo, procuramos interpretar desde la fe los signos de los tiempos, para conocer, determinar y recorrer como Iglesia el camino a seguir en el servicio al designio de Dios, realizado plenamente en Cristo y actualizado en cada momento de la historia. Y todos, de un modo o de otro, estamos llamados a esta hermosa y comprometedora tarea, para la cual necesitamos escuchar con docilidad la voz del Espíritu Santo que brota del seno del pueblo de Dios. Para ello debemos ser perseverantes en la oración, la meditación, la reflexión, el contacto inteligente con el depósito de la revelación y el estudio del magisterio de la Iglesia, con la finalidad de crear un ámbito propicio para escuchar la voz del Espíritu Santo y ahondar en el contenido de lo que el mismo Espíritu nos inspira. Además, necesitamos dialogar serena y objetivamente con los demás miembros del pueblo de Dios acerca de experiencias y problemas reales, considerando cada intervención como un aporte para la edificación de la Iglesia y el anuncio del Evangelio a partir de un alma penitente y de un corazón dispuesto a ser inspirado y movido por el Espíritu del Señor. De esta manera, hermanos, podremos entender lo que nos dice el Espíritu Santo sobre cómo tenemos que vivir y anunciar hoy la fe de siempre. Y podremos poner por obra la voz del Espíritu Santo bajo su mismo impulso. En síntesis, o resumiendo, toda la Iglesia piensa para discernir cuál de las muchas voces que se escuchan es realmente la del Espíritu Santo, disponiendo las cosas para que quien guía a la Iglesia decida qué hacer para aplicarla a la Iglesia de hoy y encuentre una comunidad compactamente unida por los vínculos de la fe, la esperanza y el amor, y pronta a ejecutar la voz del Espíritu, cumpliendo así la voluntad del Padre. Y como todos somos parte de este misterio de comunión que es la Iglesia, todos estamos convocados a participar activamente de su vida y de su